El día de hoy en Derecho Ibero tendremos el honor de entrevistar al doctor Gilberto Santarrita, catedrático de la Universidad Iberoamericana y autor del libro El delito de organización terrorista, un modelo de derecho penal del enemigo. Es un honor decir que el doctor es egresado de la licenciatura de Derecho de la Universidad Iberoamericana en esta casa de estudios. Le agradezco la entrevista. Muchas gracias. Antes de hablar de esta obra, me gustaría que nos dijera un poco acerca de su punto de vista, qué significa para usted el derecho penal en México, para entender un poco del punto de vista que se habrá de desarrollar en este libro. Bueno, pues realmente lo que se trabaja en el libro, que es también lo que yo enseño a mis alumnos aquí en la Ibero, es entender el derecho penal como un sistema de mantenimiento de la personalidad de los sujetos. Es decir, un derecho penal moderno que abandona el antiguo concepto de castigo como venganza por parte del Estado y que aboga por la reincorporación social del infractor. El derecho penal sirve para robustecer o afianzar los valores culturales sobre los que descansa todo el aparato social. Muchas gracias. Desde su perspectiva, ¿cuál es el antes y el después del derecho penal en México? Bueno, yo pienso que sin duda alguna el antes y el después del derecho penal gira en torno a dos grandes momentos que yo podría considerar. El primero, que es muy lejano, con la llegada de la Ilustración, ¿no? Al momento de la instauración de la Constitución de Cádiz en España y de los primeros textos constitucionales aquí en México a inicios del siglo XIX, donde se incorporan los valores de los derechos humanos por primera vez. Un segundo momento muy cercano a nosotros ahora, que no tiene tanto que ver con el derecho penal, sino con el derecho procesal penal, que es cómo aplico la norma penal a la realidad social. El año 2008, con la reforma a la Constitución y la instauración del nuevo sistema acusatorio adversarial, ¿no? Esto hace que un poco lo que he comentado tenga una vigencia mucho más práctica y no sea meramente una discusión de café o una discusión de laboratorio. Gracias. Abordar el tema del terrorismo es complicado dada la complejidad del concepto. Escribir un libro suponemos que debió haber sido aún más complicado de lo que algunos alcanzamos a comprender. ¿Cuáles fueron los retos de escribir el delito de organización terrorista? Bueno, es una pregunta muy interesante que yo me planteé con mi director allá en España en un momento determinado de mi estancia en Europa. Yo tenía que elegir algún delito del catálogo penal español, del Código Penal español, que tuviera incidencia en la ley mexicana, es decir, que fuera práctico en México y que aplicara el modelo del derecho penal del enemigo. Un modelo muy criticado, un modelo muy discutido, un modelo que viene de Alemania. Bueno, pues este modelo aplica directamente o de forma muy sencilla al tema de la organización terrorista, ¿no? Sin embargo, como tú muy bien me comentas, tuve que acotar mucho el tema. Por ejemplo, trabajé muchos meses historia del terrorismo. Entonces mi tesis comenzó a convertirse en enciclopédica, se hizo muy grande. Hablé mucho sobre la ETA, sobre Grapo, sobre movimientos anarquistas en España, pero como historiador. Y eso al final decidimos quitarlo, ¿no? En el libro lo que abordo básicamente es cómo se construye una organización terrorista. Y evidentemente en el derecho penal, si sabes cómo construir un delito, cómo armarlo como si fuese un rompecabezas, sabes cómo desarmarlo, ¿no? Esas herramientas técnicas, avaloradas y científicas son las que yo busco transmitir a mis alumnos. Sí. Como ciudadano, más allá de como un experto en el área penal, ¿qué representa para usted escribir este libro? Bueno, una pregunta todavía más compleja. Lo que representa el libro es un reconocimiento de una realidad que desafortunadamente no deja de estar vigente. Es decir, el terrorismo sigue teniendo, desafortunadamente reitero, plena vigencia en la vida de este mundo.
¿no? El terrorismo sigue siendo un fenómeno de maximización de la criminalidad que se comete a través de organizaciones criminales que además de delitos de terrorismo cometen otros tipos penales muy complejos como la trata, como el narcotráfico, como el tráfico de armas, el tráfico de arte, etcétera, ¿no? Lo vemos con Estado Islámico, lo vemos con el tema de las FARC, que parece ser que está llegando a buen puerto finalmente, pero el terrorismo siempre está presente como un fenómeno efervescente, es decir, cambia, sube, baja, pero desafortunadamente no desaparece. Sí. Me mencionaba en una de sus respuestas que tenía que encontrar un libro que abordara la temática, bueno, un tema que abordara la temática del derecho español, pero que pudiera tener cabida en México. ¿Cuál es este punto que encuentra en común entre esos? Sí, lo que ocurre es que, como lo comentaba hace un minuto, el libro explica cómo armar o cómo se constituye o conforma una organización terrorista y cómo se deconstruye o se separa la organización. Eso tiene plena aplicación con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es decir, los españoles utilizan una técnica diferente que nosotros plasmamos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pero tanto por Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como por artículo 571 del Código Penal Español llegamos al mismo tema, que es cómo combatir la conformación de la banda criminal dedicada al terrorismo. Es decir, tiene aplicación práctica, solamente que hay que preparar una edición adecuada o haciendo las referencias más precisas de esto que estoy comentando conforme a la ley mexicana. Gracias. Me llama mucho la atención en el título. ¿Por qué un modelo penal del por un modelo de derecho penal del enemigo? Bueno, el derecho penal del enemigo, como lo mencionaba, es una teoría de origen alemán que nace en el año de 1985 en Bonn por parte de Günther Jacobs, el maestro alemán de mi maestro español, con quien yo he tenido el gran honor de viajar y de compartir foros y muchas experiencias enriquecedoras. Y él creó esta teoría como un reconocimiento a fenómenos delictivos de macrocriminalidad: narcotráfico, terrorismo, trata de seres humanos, secuestro, genocidio, etc. Entonces Jacobs señala que hay delincuentes que hay que tratar como enemigos y desarrolla durante 30 o 40 años un concepto de enemigo y de persona diferente al que conocíamos durante el siglo XX. Entonces, él establece algunos postulados que, si se cumplen en la realidad, ese delito puede ser considerado un prototipo de derecho penal del enemigo. Ello ocurre con el delito de organización terrorista. Gracias. Dentro del libro plasma que existen 4 tipos de imputación y que el legislador no les da una valorización por no meterse en un tema un tanto escabroso o difícil. Para usted, ¿cuál sería la jerarquización de estos 4 tipos de imputación y el por qué? ¿A qué te refieres con tipos de imputación? Bueno, menciona que son el proveer, el construir, el organizar y el dirigir al mismo nivel. Sí, ya lo ubiqué. Sí, son modelos de imputación, son los verbos que rigen ese tipo penal, es decir, las acciones que yo debo de realizar en el mundo de los sentidos, en el mundo físico, para que se cree o nazca una organización terrorista, que son efectivamente promover, constituir, organizar o dirigir. Aquí no se puede hacer realmente una jerarquización, sino lo que yo propongo en el libro es que todos van finalmente dirigidos hacia el verbo organizar. El legislador español, como lo hace el legislador mexicano, podrían limitarse y quitar dirigir, promover, constituir. Y con que dijera el tipo penal al que organice una organización terrorista, valga la redundancia, se le imputará tal delito. Es decir, finalmente los modelos de imputación van dirigidos a la creación de la banda criminal, pero el verbo rector que manda de esos es el organizar. La clave está en organizar la mafia para, por ejemplo, realizar atentados. El hecho de organizarse con independencia de lograr el delito fin, por ejemplo, que la bomba explote y mate, ya es per se un delito. Ese es el centro del libro y de los modelos de imputación que me mencionabas.
Por último, doctor Santa Rita, ¿cuáles son los alcances y cuáles son las deficiencias de la reforma penal en México del 2008? Bueno, tiene muchas ventajas, por ejemplo, que acaba con la opacidad de los jueces. El principio de publicidad que se llama permite que cualquier ciudadano, salvo algunos casos que el propio código prevé, puede acercarse y ver tranquilamente una audiencia. Prohíbe, por ejemplo, también de manera muy clara que una parte del proceso se reúna con el juez, salvo algunas excepciones como la orden de aprehensión, la intervención de comunicaciones y diligencias que por su propia y especial naturaleza requieren de cierta secrecía. Pero a modo de síntesis, me parece que es muy importante que el ciudadano ya puede ver qué hace y quién es el juez. Esto se traduce en los procesos de inmediación en el principio de inmediación y de publicidad. Otro tema positivo es que con el nuevo sistema penal es más fácil sujetar a alguien a proceso, pero es más difícil sentenciarle. ¿Por qué? Porque hay una serie de salidas alternas que van a desahogar la carga de trabajo y otras virtudes que tiene el código, y permitirá que la justicia sea mucho más rápida, que es uno de los grandes problemas que tiene la justicia, no en México sino en el mundo, que los procesos tardan mucho tiempo, quiero decir años. Un grave problema que recientemente apareció ya en la ley son las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que tiene que ver con el libro. Ocurre que el derecho penal del enemigo, que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no es compatible con el sistema acusatorio. Por ejemplo, me lo han dicho ministerios públicos que se dedican a eso. ¿Qué hago con el infiltrado, del que hablo también yo en el libro? Yo infiltro a un agente en tal mafia, en tal cártel, pero llega a la audiencia y tengo que descubrir las pruebas, porque así lo ordena el legislador. Entonces, al momento del descubrimiento probatorio, pues se va a enterar de todos los demás infiltrados que están, lo cual implica un riesgo para los agentes y un riesgo para la operación, tomando en cuenta que este tipo de operaciones de infiltración pueden durar años. Entonces, ese es un detalle. Los ministerios públicos federales no pueden combinar, no saben, porque no es posible con las herramientas que hoy hay, cómo empatar el sistema acusatorio del 2008 con los delitos de delincuencia organizada. Ese es uno de los grandes retos. También algo de lo que se ha hablado es qué vamos a hacer con la seguridad de los jueces después del atentado que hubo en Metepec. Ese ya no es un problema del Código de Procedimientos Penales, no es un problema de la ley penal, sino de los operadores encargados de la seguridad de los jueces. Ahí habrá que ver qué dice la judicatura, ¿no? Pero bueno, el sistema es muy joven, apenas entró este año en vigor en la Ciudad de México, poco a poco irán saliendo detalles, hay detalles mucho más técnicos de los que podemos seguir hablando o que podemos hablar en otra ocasión, que irán saliendo a la luz poco a poco, ¿no? Y será labor de la academia, del derecho, de los medios de comunicación, ir comentando y glosando esos retos para perfeccionar nuestro derecho y por ende la vigencia de los derechos humanos. Doctor Santa Rita, agradezco el tiempo que nos regaló para esta entrevista. Asimismo, invito a todos a leer el libro El delito de organización terrorista, un modelo de derecho penal del enemigo.